Muy bien, muy bien. Muy buen día o buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar viendo este material que está preparado para ustedes para en teoría, la primera sesión de actividades, de temas de la materia de economía y educación. Como les comenté en el mensaje de WhatsApp, por una situación personal no voy a poder estar en la sesión Zoom con ustedes. Sin embargo, voy a trabajar el contenido para no, para respetar lo que vimos en el encuadre de la semana pasada y poder que ustedes, de cierta manera, con esta explicación que estoy haciendo en esta sesión grabada, puedan hacer sus actividades para que me envíen en el transcurso de hoy, a más tardar a medianoche, y también para que tengan la base para poder hacer la actividad semanal que se va a marcar el día de hoy y que tendrán como fecha límite para entregar el viernes 19 de agosto de este año. Entonces, pues nuevamente, buen día o buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar viendo este material y pues vamos a comenzar. Les pido por favor, lo primero que vamos a hacer es registrarnos en el foro. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es registrarnos en el foro de participación de la fecha de hoy, 13 de agosto de 2022. Les comento que para el pase de lista sí va a ser importante que, especialmente en el caso de hoy, sí registren su asistencia en este foro de participación. No tengo problema con que me manden mensaje en el WhatsApp, pero voy a tomar como indicación principal que pongan la asistencia en este foro, ya que un poquito antes de las 2 de la tarde, estaré hablando como entre 1:30, cuarto para las 2, pues voy a hacer el pase de lista y sí les voy a pedir por favor que entre las 12 y 1:30 de la tarde, pues hagan la asistencia correspondiente en este foro para que quede la evidencia del pase de lista, por favor. Entonces vamos a manejarnos en ese horario entre las 12 y 1:30 de la tarde para que yo de 1:30 a 2 de la tarde pueda acceder a la plataforma, revise quiénes estuvieron presentes en ese horario y hacer el correspondiente pase de lista. ¿Ok? Por favor. Perfecto. Muy bien. Pues entonces vamos a comenzar con esta primera sesión de economía y educación. Como les comenté en el encuadre anterior, vamos a trabajar todo este mes de agosto con temas solamente del área económica, de la ciencia económica, teoría económica pura, y posteriormente, pues ya en el mes de septiembre estaremos trabajando el verdadero hilo conductor de esta materia, que es la relación que hay entre la ciencia económica y la ciencia de la educación. Entonces, el día de ayer les mandé, como por ahí de las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, les mandé el material para trabajar con este tema, que es introducción a la economía. Entonces, ténganlo a la mano, por favor, o presten atención a lo que voy a estar proyectando y explicando a continuación. Perfecto. Ahí está. Muy bien, pues vamos a comenzar. Bueno, ahí está. Perdón, como les comenté, todavía estoy un poquito regresando. Como les comenté la semana pasada, perdón, estoy todavía como que un poquito, pues, desajustado, en trabajar, dejar de hacer esto por 2 meses. Digo, uno no es que pierda la maña, ¿verdad? Pero pues sí, como que sí de repente
volverte a encandilar en algo que ya estabas muy activo anteriormente, pues sí. Bueno, al menos a mí me cuesta un poquito de trabajo, pero bueno. El tema con el que vamos a iniciar la materia en teoría es Introducción a la Economía. ¿Cuál es el objetivo del tema de hoy? Explicar los diferentes conceptos de la ciencia económica y su relación con otras ciencias. Como yo comentaba en el encuadre anterior, pues sí pasa que de repente esta materia la vimos en preparatoria o de repente, pues sí la tuvimos como materia para presentar en la prepa, pero la verdad la pasamos. Ahora sí, nadie sabe cómo pasamos la materia, pero la terminamos pasando. O en algunos casos, de repente esta materia no se llevó en la preparatoria. Entonces, sí, especialmente pasa que de repente pues hablamos de economía, economía, economía y lo relacionamos todo con el dinero. Y si bien es cierto que la economía tiene relación con el dinero, no es en sí una ciencia que estudie el dinero, porque el área o la ciencia que estudia lo que viene siendo el dinero como tal, en realidad son las finanzas. Y finanzas y economía, si bien son dos cosas que se complementan, prácticamente son dos cosas completamente distintas. Y entonces aquí nos tenemos que enfocar y abocar principalmente por lo que es la ciencia económica, para poder de cierta manera entender cuál es la relación que tiene con la carrera de educación o pedagogía en este caso. Los temas que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta sesión son estos. Primero, el concepto de economía, luego el concepto de teoría económica y categoría económica, el concepto de lo que es una ley económica y la división de la economía. Entonces, vamos allá. Primero, para entender qué estudia la economía, ya sabemos que es una ciencia, shalala, pero para entender qué estudia es necesario comprender que esta ciencia trata hechos y fenómenos económicos para resolver problemas económicos. Y aquí es donde de repente a lo mejor empieza un conflicto, ¿no? Porque, ay, profe, nos va a explicar primero, o sea, nos quiere explicar primero qué es la economía, pero ya nos está mandando directamente a la guerra sin prácticamente con qué defendernos, porque nos está diciendo que va a estudiar un hecho económico, un fenómeno económico y un problema económico. Y si no sabemos qué es economía o no entendemos todavía qué es economía a esas alturas, tampoco vamos a entender qué es un hecho económico, qué es un fenómeno económico o qué es un problema económico. Y, y usted nos dijo que nos iba a explicar así suavecito, calmado, qué es la economía en sí. Entonces, si no nos explica qué es economía, no vamos a entender, por ejemplo, qué es un problema económico. Y efectivamente tienen toda la razón. Entonces, esto es solamente como un preámbulo o una introducción de los temas que vamos a estar trabajando. Prácticamente vamos a estudiar para entender la economía. Tenemos que entender qué es un hecho económico, qué es un fenómeno económico y qué es un problema económico. Ahora bien, todo hecho, fenómeno y problema que tiene que ver con lo económico prácticamente surge del objeto de estudio de la economía. Mucha gente, como comenté anteriormente, piensa que el objeto de estudio de la economía pues es el dinero. El dinero mueve al mundo. Ok, sí, que el dinero si es importante, no es importante, que shalala, etcétera. Claro, te da una tranquilidad y mucha gente dice, no, pues hay que dejar de romantizar el hecho de que si no tienes dinero, no sé. Pero como ya expliqué anteriormente, prácticamente la economía no tiene nada que ver con el dinero. Para eso están las finanzas. El verdadero objeto de estudio de la economía son las necesidades humanas. Ese es el objeto de estudio de la economía. La economía estudia las necesidades del ser humano y cómo éste, de cierta manera, puede resolver o ayudar a satisfacer dichas necesidades. De ahí que tenga que ver con el tema del dinero. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras necesidades humanas se tienen que resolver a través de productos y servicios.
Y en el mundo moderno en el que vivimos y contemporáneo, para poder obtener productos y servicios necesitamos dinero. Y ahí está donde empieza el detalle. Por eso mucha gente relaciona lo económico con lo financiero. Y efectivamente, sí hay una relación muy estrecha, pero realmente el meollo del asunto con la economía es prácticamente las necesidades. Y como ustedes ya habrán estudiado en temas anteriores y como conocedores de lo mismo, prácticamente el tema de las necesidades en pedagogía no es algo completamente nuevo o wow, ahora que el maestro ya acaba de descubrir el hilo negro en esto. No, porque ustedes a lo largo de su carrera han estudiado diversas teorías que sustentan o apoyan prácticamente el campo de estudio de la pedagogía, el campo de análisis, que es prácticamente el arte o el saber enseñar. Y el detalle aquí es que pues en su formación profesional habrán estudiado también a lo largo de esta hermosa carrera, pues lo que viene siendo la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow. Prácticamente, como ustedes ya han visto esta jerarquía de las necesidades, tal vez no tenga la necesidad, yo ahora hablando de necesidades, tal vez no tenga la necesidad imperante de explicarles la jerarquía, porque ya la conocerán, pero para los que no la conocen, porque a lo mejor no se saltaron esa clase, no se la toparon, etcétera, digo, puede pasar, ¿eh? De repente uno puede estar viendo tantas teorías y tantos conceptos que en algún momento nos enfocamos en lo que sí es importante o no. Pero aquí hay que aterrizar. La jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow es una teoría que nos explica que el ser humano tiene una serie de necesidades que tiene que cubrir en un cierto orden o sentido de importancia jerárquica. Es decir, que tiene que cubrir una serie de necesidades básicas para poder escalar o, o prácticamente llegar a otro tipo de necesidades que no podría tener o satisfacer si no ha cubierto las anteriores. De aquí que siempre la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow se ejemplifique gráficamente en una pirámide, porque la pirámide es una figura que nos permite entender y comprender lo que viene siendo el orden desde la base hasta la cúspide. Y aquí Abraham Maslow nos dice que las necesidades del ser humano están clasificadas en 5 niveles, donde el nivel 1, que es la base, vendría siendo prácticamente las necesidades básicas, lo que el ser humano tiene que cubrir primeramente para poder tener otro tipo de necesidades. Y estas se llaman básicas porque prácticamente el ser humano sin estas no puede existir o más bien no podría sobrevivir. En este caso, ejemplos de necesidades básicas, pues tenemos la alimentación, la hidratación, lo que viene siendo el descanso, el sexo, son ejemplos de necesidades que como todo ser humano tenemos que cubrir básicamente y que si estas no son cubiertas de cierta manera, pues el ser humano no podría en cierta forma cubrir otras necesidades importantes. Y esto tiene sentido. Si no nos alimentamos, si no nos hidratamos, si no descansamos, pues se entiende que el ser humano, el cuerpo humano no va a poder sobrevivir, no va a poder estar al día o activamente para poder tener otro tipo de motivaciones o satisfacciones a cubrir. Por eso se llaman básicas. Sin estas no podemos existir o sobrevivir. Cuando el ser humano ya ha cubierto estas necesidades básicas, entonces puede escalar a otro tipo de necesidades que de acuerdo a lo que propone Maslow, pues están establecidos en otros niveles. Después de que el ser humano ha cubierto sus necesidades básicas, podemos escalar a las necesidades de seguridad y protección, donde se nos dice o se nos informa que el ser humano pues ya puede, para poder sobrevivir en el mundo, tiene que cubrir otra serie de necesidades que, aparte de las básicas, son importantes. Por ejemplo, la estabilidad laboral y económica, el tener dinero, el tener con qué comprar productos y servicios,
las necesidades de protección, de contar con una vivienda, de que esta vivienda cuente con los aditamentos necesarios para su protección, extintores, alarmas, reja, etcétera. También están las necesidades, por ejemplo, para cubrirnos o protegernos de las inclemencias del tiempo, del clima, lo meteorológico, de las lluvias, los eventos naturales como los huracanes, los sismos, etcétera. Y también las necesidades de protección porque pues no queremos que nadie nos robe en nuestra propiedad, ¿verdad? Entonces, todas este tipo de necesidades pues son cubiertas en segunda instancia una vez que las básicas ya hayan sido cubiertas también. Cuando el ser humano ya ha cubierto estas necesidades que de cierta manera pues son las importantes para poder sobrevivir, entonces vienen otro tipo de necesidades que tienen que ver más con la parte afectiva, psicológica y emocional, que en este caso se engloban en las necesidades sociales y de estima. En las necesidades sociales pues tenemos la situación donde el ser humano pues también tiene su corazoncito, pues, se quiere dejar querer, ¿verdad? Y entonces pues tiene estos anhelos sociales, porque pues recordemos que el ser humano es un ser social por naturaleza, y entonces que de repente pues queremos que nos quieran, nos amen, nos apapachen, tener amistades que fortalezcan nuestra parte de nuestra personalidad en el aspecto de lo emocional, de lo afectivo, de la confianza, el tener, por ejemplo, digo, esto era algo que pues en su momento hay que tomar en cuenta de cuándo viene esta teoría, pues también está la situación de la realización de la familia, en este caso pues el que tengas descendencia o no, o que tengas relaciones afectivas sanas y estables con los miembros de tu familia, cosa que pues obviamente en estos tiempos ha ido cambiando o evolucionando. Ahorita ya no hay tanto hombres como mujeres que no desean tener una familia, que están conformes con lo que tienen o que han adoptado el estilo de tener a una mascota. Entonces también las mascotas cumplen de cierta manera con las necesidades sociales. En el ejemplo de la gráfica se ve a un perrito, pero prácticamente cualquier ser animal que de cierta manera cubra este tipo de necesidad de cariño, de compañía, sobre todo un gatito, un pez, un lorito, incluso un ratón, no sé, prácticamente pues el ser humano es tan diverso en sus formas de personalidad que prácticamente las necesidades sociales van más allá de los gustos e intereses, sino también de la propia motivación que tenga por establecer alguna relación social. O, por ejemplo, esta cuestión de que algunas personas ya dicen, no, pues no es la máxima realización tener hijos y están en lo correcto, pero tomando en cuenta de en qué momento viene esta teoría, pues sí está esta situación, ¿no? De que de repente, pues hay gente, perdón, hay gente que dice que si tener hijos, pues es prácticamente un motivo de vida. Digo, respeto, pero no concuerdo con esa forma de ver, ¿no? Pero bueno, eso es punto y aparte de lo que se explica en la teoría. Luego tenemos las necesidades de estima, que es una estima que es tanto reconocimiento de la sociedad para con uno y el reconocimiento propio. Aunque el reconocimiento propio ya es prácticamente lo último, pero por ejemplo está el que te consideren una persona destacada o reconocida en algún ámbito. Puede ser un ámbito educativo, científico, laboral, profesional, y que pues de cierta manera eso te motive a ser una mejor persona o te motive a superarte a ti mismo. Y entonces está el, por ejemplo, que destaques en lo deportivo, en lo artístico, en lo cultural, en lo tecnológico, científico. Vamos, este tipo de necesidades tiene que ver más con el reconocimiento que tú quieres obtener de la gente. Y también está en la cuestión de la gente, no solamente en sí, de gente
de fuera, desconocida, sino sobre todo de la gente que está cerca de ti. Si nos vamos dando cuenta, conforme las necesidades van escalando en la pirámide de Maslow, prácticamente son necesidades que hay algunas personas que sí las logran cubrir, otras personas se quedan como a la mitad del camino, pero son necesidades que el ser humano tiene, que el ser humano experimenta en algún momento y que con ciertas ayudas, entre comillas, pues puede satisfacer o no. Y estas ayudas, en teoría, son, según de acuerdo a la economía, productos y servicios que te ayudarán o te apoyarán, para no repetir mucho la palabra ayuda, te apoyarán a resolver esta situación. Cuando el ser humano ya ha logrado, de cierta manera, todo este conjunto de necesidades, resolverlas en mayor o totalmente parte, entonces vienen las necesidades de autorrealización, donde ya el individuo considera que se siente pleno y satisfecho completa y absolutamente de todo lo que siente o experimenta que no necesita, que ya prácticamente que tiene resuelto todo. Y aquí viene el detalle. Hay personas que se sienten realizadas, autorrealizadas, completas, llenas, entre comillas. Pero el ser humano también tiene esta dualidad en la que experimenta que siente que lo tiene todo y también está la situación de siente que no lo tiene nada, que no tiene nada. Entonces, este tipo de autorrealización va en un concepto más propio. No puede venir una persona, por más que sea tu íntimo amigo, tu psicólogo, la persona con la que tienes una confianza plena, que le cuentas todo, no tienes secretos para ella. No puede venir una persona y decirte, es que tú eres una persona completa. No, eso es algo que uno tiene que evaluarse a sí mismo. La autorrealización, como su nombre lo dice, tiene que ver más con el yo, es decir, con cómo me percibo a mí mismo. Y entonces es ahí cuando yo puedo decir, estoy completo o no. Las demás necesidades, de cierta manera, pues sí, la gente, te ayudas a ti mismo, pero también las demás personas influyen en este tipo de necesidades. Y eso está bien. El detalle es que la autorrealización es un concepto que va a lo propio, a lo único, a lo personal. Maestro, ¿por qué ahonda tanto en esto de las necesidades y de estos niveles de Maslow? Porque, como ya lo comenté anteriormente, ese es el verdadero campo y objeto de estudio de la economía. Poder satisfacer las necesidades. Y es que si nos damos cuenta, todas las situaciones que giran en torno a lo económico tiene que ver precisamente con las necesidades y los productos y servicios que ayudan a satisfacer esas necesidades. ¿Cuántos conflictos en el mundo no ha habido por situaciones como el ocupar un territorio que no es el propio, el tener prácticamente un material o un recurso que no tienes en tu propio territorio, el hambre, la sed, donde hay falta de alimentos, falta de agua, falta de servicios básicos? Vamos, el gobierno, que se supone que es la figura de la sociedad que debería de proveernos de todo lo necesario para sobrevivir o para vivir bien, a veces no lo hacen. Y es ahí donde empieza el detalle también del por qué el gobierno ayuda y a veces no. Y entonces estos componentes que los vemos a veces por separado, están influyendo directamente en la economía o en la situación financiera y económica de una sociedad. Por eso hay países que pues tienen un avanzado proceso donde están bien económicamente, financieramente, y pareciera que no tienen ningún tipo de escasez o de falta de recursos. Y hay países que han experimentado una situación donde les falta de todo.
prácticamente no tienen agua, no tienen luz, no tienen servicios, no tienen alimentos, carecen de hasta prácticamente de un servicio de alumbrado, de calles, o sea, y es ahí cuando tú dices, ¿por qué? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué unos sí tienen y otros no? Porque hay algunos que sí gozan de los recursos y otros que tienen que luchar, que esforzarse más por tener lo básico para sobrevivir, no para vivir, para sobrevivir un día o una hora o un minuto. Digo, poniéndome en un plan romántico, poético, filosófico, pero así pasa. Tú, a lo mejor, tú, mi alumna que estás viendo este video y que tal vez es un proceso de análisis que también te pasa en economía, pues tú puedes estar agradecido o agradecida porque tienes un techo, tienes alimentos, luz, tienes los recursos para poder tener una carrera. Bendito, bendita seas, porque realmente eso es muy importante, es parte también de la superación profesional a la que queremos llegar todos en ese famoso nivel de necesidades, todos queremos ser autorrealizados, realizadas, pero hay que tomar en cuenta que hay personas que no corren con esa misma suerte. Y pasa así, pero, o sea, es algo con lo que reflexionas, o sea, es algo con lo que tú piensas, ah, caray, o sea, yo puedo de cierta manera decir, puedo llegar a mi casa y sé que voy a tener una cena calientita, lista, pero hay gente que no. Y esas son las cuestiones que a veces pesan, hablando en un término muy sentimentalista, con la economía. Porque la economía es prácticamente el análisis de todas estas cuestiones, de los problemas económicos, porque eso es un problema económico. La escasez de alimentos, de agua, de ciertos recursos, es un problema económico. Ese es otro de los objetos de estudio de la economía, la escasez. Porque si queremos resolver nuestras necesidades, requerimos más bien, para poder resolver nuestras necesidades, requerimos de productos y servicios. Si contamos con los productos y servicios, podremos satisfacer las necesidades. Pero, ¿qué pasa cuando no podemos satisfacerlas porque no contamos con lo mínimo para ello? Y eso es un hecho o fenómeno que se estudia en el ámbito económico. La parte más importante del estudio de la ciencia económica es resolver los problemas de la producción, el cambio y el consumo. ¿A qué quiere decir todo esto? Para que puedan existir productos y servicios que satisfacen necesidades, alguien los tiene que crear. Sí, así, simple, sencillo. Si no hubiera una, por ejemplo, alguien que creara o que produjera un litro de leche o la leche como tal, pasteurizada, procesada, con los químicos que le dicen, bla, 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 pues no habría alguien que requiera consumir ese producto. Pasa, por ejemplo, con el petróleo, los minerales. Si no hubiera una situación donde se requiera esos materiales, prácticamente no habría alguien que los produzca o los refine, en este caso, para que lleguen a su destino final, que va a ser su uso. Entonces, la economía, además de estudiar las necesidades, los productos, los servicios que satisfacen esas necesidades y analizar el contexto de qué pasa cuando tienes recursos de más, cuando tienes recursos limitados y cuando no tienes recursos o hay escasez de recursos, también la economía tiene que ocuparse de quién produce los productos, quién los distribuye, que llegue de un lugar a otro, y quién los consume, porque a lo mejor habrán productos y servicios que no todos lo van a consumir debido a las características físicas y gustos particulares de personalidad de cada individuo. Ay, no, yo no quiero la leche entera porque le cae pesada a mi estómago. Yo solamente tomo leche semideslactosada light que no tenga más del 80% de contenido calórico.
Porque si tienen el 81% me va a caer pesado y me voy a, y no les quiero platicar lo que me va a pasar si consumo esa leche. Entonces, por eso también existe la variedad en los productos, porque, ay no, pan con gluten, sí lo puedo comer, pero si es sin gluten, mejor, porque pues no me conviene, ¿no? Ya sabe, la celíaca y todo eso. Entonces, o por ejemplo, ay, van a poner ese aerosol de lavanda que, ay, me tapa la nariz. No pueden poner un aerosol de manzanilla canela, uno que no afecte tanto a mi nariz. O también pasa de repente, soy alérgica a la penicilina. Entonces no puedo consumir ciertos medicamentos que me ayuden en mis problemas de salud. Y entonces viene toda esa situación. ¿Qué hacemos con las personas que son alérgicas, que no son alérgicas, que tienen gustos por la vainilla, por lo morado, por lo azul, por lo verde, por la canela, etcétera? Y entonces, todas estas situaciones que parecen como una plática común, son realmente analizadas en el contexto de la economía. La economía se preocupa por ver cuáles son las actividades económicas que el hombre debe de realizar para obtener los medios necesarios con el fin de satisfacer sus propias necesidades. Esto explica, de cierta forma, por ejemplo, pues que existan actividades donde el ser humano va a interactuar con los recursos que le da la naturaleza o los recursos que puede crear él mismo para poder obtener productos y servicios. Habrá gente que, por ejemplo, tenga que labrar, cultivar y cosechar la tierra. Habrá gente que, por ejemplo, sea especialista en la crianza de los animales. Habrá gente que se especializará, por ejemplo, en la cuestión industrial. Habrá gente que, por ejemplo, se especialice en áreas como la obtención de los productos del mar, la construcción, el transporte de personas y objetos, o habrá gente que también se especialice y que tenga la labia y que tenga las habilidades para poder hacer buenas ventas y poder convencer a la gente de compre, 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 compre y consuma la gente, ¿verdad? Más en el mundo en el que vivimos. Entonces, también la economía, como tiene que ver, como pueden darse cuenta, todo tiene que ver en un proceso, en una cadena. Entonces, y esta cadena surge a partir de las necesidades. Entonces, para poder satisfacer las necesidades, además de tener productos y servicios y de que alguien cree estos productos y servicios, tiene que haber gente que también se especialice en ciertas áreas de los diversos sectores de la sociedad para realizar actividades que ayuden a satisfacer estos productos, o sea, a crear más bien estos productos y servicios. Si no hubiera gente que se especialice, perdón, en el campo de la industria, pues tal vez no tendríamos la tecnología que tenemos, los medios de transporte, prácticamente todo lo que ahorita podemos gozar en términos industriales y tecnológicos. Aquí es donde podemos, de cierta manera, relacionarlo también todo con la educación. La educación prácticamente es la madre de todas las profesiones y de todas estas situaciones, porque para que una persona sepa, por ejemplo, operar una máquina o poder utilizar una caja registradora o poder hacer una mezcla o poder hacer una cerca que cubra los animales, necesita estar educado, necesita conocer el mundo, necesita saber términos simples que le ayuden, o términos complejos también, que le ayuden a hacer estas actividades. La educación es un servicio tan valioso e importante como lo es la agricultura, la ganadería, el comercio, la construcción, etcétera. Y no es por presumir, yo diría que esta es una de las, es la más importante. Pero esto obviamente te lo va a decir una persona que está enfocada en el ámbito educativo y ustedes también van a tomar la razón. Y habrá, por ejemplo, gente que dice, no, pues para yo que soy arquitecto, para mí la parte más importante es la construcción y está en todo su derecho
porque es el punto de vista particular y es respetable. Pero hay que ser sinceros, vamos a ver que la educación está muy relacionada con la economía porque una sociedad educada, educada bien, es una sociedad que va a poder tener una estabilidad financiera y económica para bien. Eso ya lo veremos en otro punto y lo tocaremos en otro ámbito. De todo esto que acabo de resumir en cierta manera, y espero que hasta este punto me logren entender, comprender, perdón. Una de las cosas más importantes es la producción. Si no se producen los artículos que consumimos para nuestras necesidades, realmente, pues, no hay economía, no hay forma en la que la sociedad se mueva. Entonces, por eso la producción es importante. Por eso los gobiernos le han dado una importancia muy grande a lo que viene siendo la producción como tal. Ahora bien, no es solamente crear el producto y ya. No es solamente tener madera de emprendedor o de creador y ya. Es también ver la manera en el que este producto pueda llegar a las personas. Y eso se trabaja a través de la distribución. Distribuir, llevar, transportar. Porque sí, habrá ocasiones en las que el producto pues se crea en un lugar que está completamente alejado de la civilización o de la zona urbana y pues obviamente la zona, los que viven en zona urbana no van a ir a la zona de producción, una zona rural o en algunas condiciones que no son apropiadas, así como nos lo han pintado a veces en ocasiones, y pues obviamente tiene que haber alguien o un conjunto de personas que nos hagan llevar el producto del sitio A al sitio B, y eso es la distribución o el transporte. Y luego finalmente, cuando llegue al sitio B el producto o servicio, entonces este deberá ser distribuido en centros de consumo, mercaditos, tiendas, centros comerciales, plazas, todo listo, preparado, ya sea para que te lo exhiban ahí y tú lo agarres tú solito, solita, o lo puedas disfrutar en un restaurante, en una panadería, o en algún lugar, o en una papelería, o en algún lugar donde puedas disfrutar de ese servicio o de ese producto específico. En resumidas cuentas, la producción tiene como objetivo fundamental la satisfacción de las necesidades, la cual se logra por medio del consumo, y el consumo es el manejo individual de los bienes producidos, aunque también se puede hablar del consumo de servicios. Como quien dice, el punto inicial de todo esto de la economía es la producción y el punto final es el consumo. Se produce un artículo y se consume o se da el servicio relacionado con ese artículo. Ahí podemos decir, por ejemplo, se produce harina, esta se traslada hacia las industrias panaderas o a las panaderías locales y pues obviamente la persona puede consumir directamente la harina comprándola directamente en las tiendas, en las panaderías, en los centros, o puede ser que esa harina sea utilizada para crear pan o derivados y estos se puedan consumir en tiendas, panaderías o restaurantes, etcétera. Prácticamente un producto puede tener miles de usos y gracias a esos miles de usos puede tener diversos finales. Es como la naranja puede ser convertida en jugo, agua simple, material para decorar, para ingrediente principal para un pan, te la pueden servir, por ejemplo, en una ensalada. Creo que van entendiendo hasta este punto que, pues, todo eso, pues, es lo que trabaja o lo que se estudia y se reflexiona y se analiza en la economía. Para la economía,
En el momento que el hombre adquiere conciencia de cuáles son sus necesidades y entiende que es necesario satisfacerlas, necesita sembrar, pescar, transformar, entonces estamos hablando de actos o actividades económicas. Una actividad económica es una acción o un acto en el cual la persona o el individuo va a hacer un trabajo para convertir un recurso en un producto o en un servicio. Si tú eres una persona que va o que suele pescar, ya sea por diversión o por cuestión de trabajo, obviamente los productos obtenidos del mar, pues esto, el hecho de pescar y que ese artículo obtenido del mar lo prepares bonito para hacer una comida o lo vendas a otra empresa o persona, en ese momento, toda esa situación es una actividad económica. Y las actividades económicas en economía se dividen en tres sectores: el sector primario, secundario y terciario. En el sector primario se trabaja prácticamente con todos los recursos que la naturaleza nos provee y que nosotros podemos explotarla a partir de su cuidado, conservación y de su propia naturaleza. Luego tenemos el sector secundario, que se encarga de transformar todo lo obtenido en el sector anterior. Y luego tenemos el sector terciario, que es el sector de los servicios, donde involucra el comercio, el transporte, lo que viene siendo, por ejemplo, el gobierno y la educación. La educación, al ser un servicio terciario, tiene pues esta obligación de proporcionarles herramientas a las personas para que éstas se preparen y puedan ser útiles a la sociedad a través de diversas actividades económicas. El hecho de que una persona, por ejemplo, sepa manejar una computadora y que de esta computadora podamos seguir evolucionando tecnológicamente, es porque tuvo que haberse preparado o tuvo que haberse educado. Y eso se trabaja precisamente con el servicio de la educación, valga la redundancia. Prácticamente esto de la economía todavía no la hemos definido, quiero aclarar, pero son situaciones que ahorita vamos a definir bien a la economía como tal. Y entonces se presenta esto de los problemas económicos. Un problema es una situación a resolver, y entonces con la economía pasa es lo siguiente: ¿qué se tiene que hacer? En este caso, como la economía trabaja directamente con los productos y servicios, y los productos y servicios no se crean de la nada, no se hacen por generación espontánea, entonces se presentan problemas relacionados con la producción. ¿Qué y cuánto producir? Porque, ojo, hablamos en un principio de la escasez, y es que pues los seres humanos pues nos agrandamos mucho en el mundo, y de repente obviamente son muchas boquitas que alimentar, ¿verdad? Y ocurre que pues la naturaleza está muy limitada también en cuestión de lo que nos puede proveer a todos los humanos. Y entonces aquí viene la cuestión: ¿qué y cuánto hay que producir? ¿Qué se necesita producir en el mundo y cuánto se puede producir? Luego tenemos el cómo se producen las cosas, cuáles son los procesos, cuál es la transformación que tiene que tener un recurso natural o renovable o no renovable para producir ciertos artículos para satisfacer necesidades, y sobre todo para quién vamos a producir, porque como lo dije anteriormente, un mismo producto no va dirigido a todas las personas. Hay productos y servicios que pues obviamente tienen variantes o manejan diversas formas para llegar a diversas personas, porque las personas tenemos diferentes gustos, diferentes situaciones que no nos permiten gozar de un producto mismo todo el tiempo. En el caso particular, por ejemplo, de la leche o de los productos a los cuales somos alérgicos, y que de repente pues no podemos consumirlo y tenemos que consumir otras variantes, o ya sea porque también estamos en un tratamiento médico y no podemos consumir ciertos alimentos y o suplementos, medicamentos, etc.
Entonces, como pueden darse cuenta, todo lo que tiene que ver con el estudio de la economía, que todavía vamos a definir en un momento, tiene que ver principalmente con las necesidades, los productos y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades y la escasez. ¿Qué pasa cuando hay productos y qué pasa cuando no hay productos? Y también con el proceso con el cual un producto puede llegar a las personas, desde el momento que se fabrica hasta el momento que se distribuye y se consume por el propio ser humano. Yo espero, honestamente, que hasta este punto de la presentación no haya ninguna duda. Vamos a comenzar con la primera actividad de participación. Es algo que olvidé mencionar al principio. En este tema vamos a tener un total de 3 actividades que nos van a ayudar a obtener ese 10% de calificación que se va a trabajar en el día de hoy. Entonces, tenemos esta primera actividad de participación. Nos dice, elabora una lista de 5 necesidades y redacta la forma o manera en la que resuelves cada una. Vamos a hacer una tablita, como la ven en la pantalla, y en la primera columna vamos a definir qué es necesidad, o sea, cuáles son las necesidades, perdón, me fui a otro lado. Repito otra vez. Me van a escribir, perdón, me van a escribir 5 necesidades cualesquiera. Es decir, 5 necesidades que ustedes consideren. Por ejemplo, necesidad de C. Entonces van a poner número 1, C. Forma de resolver la necesidad de la C. Bueno, aquí es la parte interesante y por la cual existen las variantes en los productos. ¿Qué pasa? De repente para muchas personas dicen, no, pues yo tengo sed, tomo agua. Ok, perfecto, tomas agua para satisfacer tu sed. No, ay, no, a mí el agua no me pasa. No sé, un juguito, un refresquito, vamos, hasta una cervecita. Bueno, tú dices, bueno. Entonces, hay gente que a lo mejor resuelve su necesidad con un juguito, con una bebida de cola, o de repente, pues se quiere tomar su buena cervecita, a lo mejor una cerveza que sea dulzona, o a lo mejor una cerveza que caiga fuerte. Es decir, hay para una necesidad misma, las personas, de acuerdo a su propia personalidad, tienen diferentes formas de resolver una misma necesidad. A lo mejor mi mejor amiga y yo tenemos hambre y a lo mejor ella se pide una hamburguesa, así de esas así grandes, de esas así que hasta cuando la muerdes se te escurre la grasa. Bueno, y a lo mejor yo también me gusta la comida grasosa y pues yo en vez de una hamburguesa me pido un perro caliente, ¿no? Y entonces, pues, de repente, es eso, tenemos hambre, pero yo no quise una hamburguesa, yo quiero un hot dog y mi amiga quiere una hamburguesa y es válido, o sea, tenemos la misma necesidad de hambre, pero cada quien lo resuelve a su manera porque en esto intervienen los gustos. A lo mejor hoy, a lo mejor igual vamos por perros calientes y pues vamos a comer perros calientes. Vamos por hamburguesas y comemos hamburguesas. O puede ser que yo quiera una cosa y ella quiera otra, y eso no significa que sea algo malo. Son diferentes personalidades, son diferentes formas de resolver un mismo problema, una misma necesidad. Entonces, en resumidas cuentas, van a hacer una tabla donde me van a enumerar 5 necesidades y me van a redactar por cada necesidad alguna forma o manera en la que tú resuelves esa necesidad de acuerdo a tu criterio, tu forma de ver las cosas, tu personalidad. Esta tablita me la mandan en un documento de Word, de PowerPoint, un PDF, y recuerden que tienen 2 maneras de hacer esto, ya sea que lo suban a la plataforma a Academy
o me lo manden en el grupo de WhatsApp. Por favor, pónganle nombre a, o sea, no tiene que ser una portada así súper elaborada como tal, pero sí que tenga datos de identificación. O sea, empiecen también a analizar cómo quieren que les entreguen las tareas cuando ustedes sean las que las marquen, porque ustedes van a llegar a ser excelentes profesores. Y entonces, el excelente profesor debió de ser en su tiempo un excelente alumno. Entonces, sean los profesores que quieren llegar a ser y hagan las cosas como se les pide o como se debe hacer. Más que como se los pide uno, como se debe hacer. Entonces, esto es importante para que yo pueda tener mi control y yo pueda calificarles las actividades. Bueno. Voy a pasar a lo que sigue. Les pido por favor que, pues, si tienen la necesidad, pausen el video para que puedan trabajarlo, tener a la mano la imagen y ya de ahí prácticamente, pues, pausen el video, tómense su tiempo para hacer la actividad. Esta actividad, si se enfocan en hacerlo bien, 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 sin prisas ni nada, no les debe de llevar más de 10 minutos en lo particular. Entonces, pausa el video, checa cómo lo vamos a hacer, la actividad y todo, y recuerda que al final me debes de mandar esta y las otras 2 actividades que faltan. Van a ser un total de 3. Pasamos entonces a lo que sigue. Economía como ciencia. Ahora sí, ahora viene la parte de que ahora sí, maestro, ya nos explicó necesidades, ya nos explicó producción, productos, servicios, toda la relación, ya de repente metió un poquito de filosofía sentimental, shalala, etcétera, de reflexión, pero sigo sin entender o sigo sin comprender qué es la economía. Y entonces, pues a eso vamos a explicar con todo lo que acabo de hacer a manera de introducción, vamos a darle un concepto o una definición formal a la economía como ciencia. Y es que aquí viene la parte en la que también vamos a entrar un poquito en conflicto. La economía es una ciencia que tiene diversos significados. Muchos teoristas, analistas, economistas han tratado de darle una definición formal a la economía. Y sucede que esta ciencia de carácter social ha tenido muchísimas revisiones de definiciones, conceptos, o sea, ha habido un mundo de definiciones que le han querido dar formalidad a esta materia, a esta ciencia, pero no ha habido un consenso general. No es como la meteorología o, por ejemplo, la educación, que sí tienen un concepto definido y estudiado por la mayoría de las personas. En el caso de la ciencia existe un montón de conceptos y definiciones. Más bien definiciones sería la palabra apropiada. Entonces, para entender mejor todo lo que acabo de explicar en la primera parte, antes de cerrar la primera actividad, vamos a analizar 2 de las tantas definiciones que existen de la economía que han sido de cierta manera aceptadas por la comunidad científica y económica. La primera es una definición propuesta por Federico Engels, un economista del siglo XVI. Él nos menciona que la economía es una ciencia que estudia las leyes, leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas. Este concepto se basa en un enfoque objetivo. Sabemos que el término objetivo se refiere a que se enfoca más en la cosa, el objeto o lo que viene siendo pues el instrumento de estudio. Si nos damos cuenta, este concepto
primero antepone a los bienes sobre las personas. ¿Por qué? Porque el concepto inicia o se desarrolla principalmente con las actividades que tienen que ver con los productos. Aquí los productos se vienen representados por la frase bienes materiales, que también engloba los servicios. O sea, cuando hablamos de bienes materiales, hablamos de productos y servicios. Pero fíjense que antes de mencionar las necesidades humanas, menciona a los procesos por los que pasan los productos y servicios, que en este caso vendría siendo la producción o la creación, la distribución y circulación, que vienen siendo prácticamente lo mismo, el transporte de llevar un producto de un lugar A un lugar B, y el consumo, que ahí es que las personas puedan escoger el producto y lo puedan consumir. Y entonces, luego, después de darle la importancia a los procesos por los que pasan los productos y servicios, ya luego menciona de último lo que logran esos productos: satisfacer las necesidades humanas. Entonces, este concepto ha sido muy apoyado, más bien esta definición ha sido muy apoyada por la comunidad científica y tecnológica, porque se enfoca principalmente en los productos y servicios que resuelven las necesidades. Y esto es lo que se conoce como la definición objetiva. Esta es la definición objetiva de la economía y fue propuesta por el economista Federico Engels. En contraparte, tenemos otra definición que es una de las definiciones que se han aceptado en los últimos años y que para muchos economistas contemporáneos de este siglo, o más bien del siglo pasado y de este siglo, prácticamente da a entender que es un concepto más completo que el que propuso Engels. Y este fue propuesto por Lionel Robbins en el siglo pasado, en el siglo XX. Este concepto se enfoca en algo subjetivo y sabemos que el término subjetivo tiene que ver con la persona o el individuo. ¿Por qué? Nos dice textualmente: la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los que hay que optar. Analicemos toda la oración. Nos dice: ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas. Antes de mencionar a los productos y servicios, ya se está ocupando de las necesidades. Está reconociendo este concepto que lo primero que hay que analizar, antes que analizar los bienes, hay que hacer un análisis a las necesidades, porque hay una infinidad enorme de necesidades humanas. Mediante bienes, es decir, los productos y servicios que están representados en esta palabra simple, bienes, viene quedando en un segundo término. Por eso este enfoque ya no es objetivo, sino subjetivo, porque se ocupa más primeramente de la persona, del individuo o de la sociedad. Y este concepto complementa algo que ya he estado mencionando de forma muy a mi manera en otra parte de la presentación, pero que ustedes, si han estado prestando atención, creo que lo lograrán captar. Dice: bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los que hay que optar. Esta última parte, Robbins se enfocaba en la variedad, en prácticamente que, no, esta agua no es alcalina. Maestro, yo no puedo consumir un agua solamente purificada porque lo dice aquí. Yo tengo que consumir una con esencia alcalina. Tiene que estar completamente purificada, o sea, tiene que ser agua de manantial. No, yo no puedo tomar agua simple, tiene que ser agua mineral, de manantial, por favor. Si no es agua mineral de manantial, que no contenga las sales que mi cuerpo necesita, no la puedo consumir. Y es por todo estas situaciones que también, pues,
se han creado, por ejemplo, que el café con leche, que el café sin leche, que el café sin café. O sea, todas estas situaciones que promueven la variedad de los productos y servicios es lo que Robbins se enfoca en esto último. Nos dice Robbins que si hay un bien que es escaso, se puede tomar alternativas por las cuales se pueda satisfacer esa necesidad. Vuelvo al ejemplo de la tabla de la actividad 1. Para algunos, para muchas personas, yo diría, por ejemplo, la sed se satisface con el agua, pero para otras personas es con un refresco, con un jugo o con una cerveza. Y entonces, estos son los usos alternativos. Son, si hay escasez de agua, por ejemplo, entonces no tengo una botella de agua para satisfacer mi sed, pues tomaré un agua mineral o tomaré un juguito, un jugo natural o un preparado que me ayude momentáneamente a satisfacer mi sed. ¿Por qué? Porque no tengo agua, al menos agua purificada o potable cerca de mí. A eso se refiere los usos alternativos, las alternativas. Comentaba, por ejemplo, con el caso de la comida. A lo mejor, pues, algunas personas dicen, no, pues yo con un simple huevito me siento satisfecho. Yo digo, no, pues con una salchicha. O, por ejemplo, con, no sé, a lo mejor voy a comprarme una torta de cochinita así que escurra la grasa de mi boca. Y entonces dices, bueno, las personas tienen diversas alternativas para satisfacer una misma necesidad, que es el hambre. A eso es lo que se refiere Lionel Robbins y por eso este concepto es actualmente el más reconocido por la comunidad científica, sin dejar a un lado lo que Federico Engels en su determinado tiempo y momento propuso como una definición formal de la economía. Ambas definiciones mencionan dos aspectos importantes en distinto orden, pero al final de cuentas importantes. Las necesidades del ser humano y con qué se satisfacen esas necesidades. Si se dan cuenta, en ambos conceptos no mencionan nada de que el dinero, las finanzas, no. Ahí menciona los productos y servicios y las necesidades. Esos son los verdaderos objetos de estudio, de análisis de la economía. Y es entonces donde ustedes en este punto de la presentación, ¿y qué diablos tiene que ver esto con la pedagogía y la educación? Y entonces ahí cuando dices, no, pues tienen razón, ¿qué relación tienen? Es algo que también estaremos analizando en su contexto y en su momento. Más ahorita que, por ejemplo, no, de repente está esa situación de que, ay, pues cada cierto tiempo piden una lista de útiles escolares y luego te vienen y, ay, no tengo dinero para comprarle útiles nuevos a mi hijo o a mi sobrino. Que reutilice, o que recicle los que utilizó, porque no tengo dinero, o por ejemplo, ay, no, yo le compro la mochila. Hay ciertas cositas que con este ejemplo, si me escucharon bien y si captaron mi idea, así mi idea vaga, se darán cuenta que efectivamente, pues sí, hay una enorme relación entre la economía y la educación, pero eso lo abordaremos en su determinado momento para no hacer tampoco tan largo todo esto. En sí, jóvenes, estos dos conceptos son los más aceptados por la comunidad científica, pero a mí, si me preguntan cuál de los dos conceptos, maestro, para ustedes es el más completo, yo me voy por el de Lionel Robbins, sobre todo por la parte última de las alternativas. Y eso se presenta porque, pues, comparando con el concepto presentado en el siglo XVI al concepto presentado en el siglo XX, aquí Lionel Robbins se estaba dando cuenta de que, pues, los bienes no son infinitos y en algún momento tenemos que optar por alternativas para poder satisfacer las diversas necesidades que todos los seres humanos llegamos a tener en su determinado momento. Bueno, eso es lo que tiene que ver con concepto de la economía. Las definiciones objetiva, donde se enfoca más primeramente en los bienes que en las necesidades. Y luego tenemos la definición subjetiva, donde se enfoca más las personas que la subjetiva, donde se enfocan más las personas que
que los objetos que satisfacen las necesidades. Ahora vamos a entender y comprender qué es la teoría y la categoría económica. Esto es importante porque hay cierto tipo de principios o conceptos que son analizados dentro del estudio de la economía, pero que se categorizan en teoría y categoría económica. ¿Por qué? ¿Por qué existe este tipo de división en los principios o conceptos económicos? Porque algunos conceptos económicos existen desde la prehistoria, desde que el hombre apareció por primera vez en el mundo. Y esto, guarden este dato como para más adelante, porque también vamos a estudiar qué pasaba, por ejemplo, en la economía de la prehistoria. O sea, ¿la economía ya existía o fue un concepto que el hombre se desarrolló por locura o yo qué sé? ¿No? Pues se pueden reflexionar. Sucede que hay conceptos que fueron creados por el hombre en términos de la economía y hay conceptos que existen desde que el hombre existe. A eso voy con teoría y categoría económica. La teoría y la categoría económica en realidad es lo mismo. Son un conjunto de conceptos, principios o enunciados que existen para explicar más a fondo la realidad económica de una sociedad. Pero lo que diferencia a la teoría de la categoría económica es que la teoría está enfocada en conceptos que existen desde el nacimiento del universo y de la aparición del hombre en la Tierra. Mientras que la categoría económica se enfoca en conceptos que fueron desarrollados o creados por el ser humano. ¿Por qué? Porque así lo quiso, porque así puede entender mejor su realidad económica. Ejemplos de teorías económicas, aquí tenemos 4. La propiedad. La propiedad es un concepto que existe desde la aparición del neandertal, del ser humano primitivo, del hecho de reclamar lo que es mío y lo que no es, el trabajo, la acción de cazar, recolectar frutos, de conseguir las cosas que se necesitan para satisfacer necesidades, eso es trabajo. El trabajo existe desde la aparición del hombre. Necesidad, el ser humano aparece y tiene necesidades que satisfacer. Y de último, la utilidad. Lo que para mí es una piedra o una basura, para otra persona puede ser una herramienta o un objeto de otra utilidad. Eso, el concepto de la utilidad, existe también desde que apareció el hombre. Entonces, resumiendo esta parte, teoría económica es prácticamente todos los conceptos que existen desde la aparición del ser humano. Esto es en contrario con la categoría económica. Son conceptos que surgieron en el desarrollo de la humanidad, ya cuando el hombre apareció y de repente fue evolucionando su forma de pensamiento y de entendimiento. Y entonces sucede que llega un momento en el que empieza a crear ideas que revolucionan la economía de una sociedad. Ejemplos de categorías económicas es el feudalismo, donde se empieza a establecer los famosos tributos que los siervos le tienen que dar al señor feudal por la utilización de las tierras, que es la antesala de los impuestos, por cierto. Sí, efectivamente, los impuestos existen gracias al feudalismo, pero bueno, eso lo vamos a analizar en su determinado momento. Luego tenemos el dinero. El dinero no apareció con el hombre. El dinero es un concepto creado por el hombre para controlar la realidad económica, porque el dinero es un concepto que ha cambiado mucho. No es solamente monedas, billetes, y que ahorita no, paga todo, pago con mi tarjeta Platinum, no. O hazme una transferencia bancaria, por favor. No. Antes de que existiera el método de intercambio por monedas o billetes o metales preciosos, también existió el intercambio entre productos.
lo que se conoce como trueque. Entonces, el dinero es un concepto que fue creado por el ser humano. Y luego tenemos el mercado. El mercado que viene siendo, mucha gente dice, escucha la palabra mercado y de repente piensan en el mercadito de su colonia o de su localidad. Y no, el mercado es un espacio, ya sea físico o virtual, donde se juntan compradores y vendedores para adquirir o intercambiar productos y servicios. El mercado puede ser un mercadito, puede ser un supermercado, una plaza comercial o incluso el grupo de WhatsApp, Instagram o Facebook donde hacen compraventas por internet. O sea, prácticamente un espacio donde hay compraventa de productos y servicios. Eso es un mercado. Y los mercados no aparecieron con el nombre. Fueron un concepto introducido y creado por el ser humano. Todos esos conceptos, el feudalismo, alias impuestos, dinero y mercado, son conceptos que el propio hombre se creó, tal vez solamente para complicarse la vida, pero él los creó. Y todas estas ideas creadas por el hombre y que afectan la realidad económica es lo que se conoce como categoría económica. Algunos de esos conceptos desaparecen con el paso del tiempo o la evolución de la sociedad. El feudalismo ya no existe, gracias a Dios, pero sí dejó secuelas, sí dejó secuelas. Y el dinero y el mercado son conceptos que todavía existen, pero que han evolucionado con el paso del tiempo. ¿Por qué es importante entender qué es una teoría o una categoría económica? Porque con estas se crean las leyes económicas. Una ley es una norma, eso ya lo sabemos. Entonces, una ley económica es una norma que nos dice qué, cómo, cuándo, por qué producir un objeto o un servicio, cómo se distribuye, cómo se intercambia y quién o quiénes lo consumen. Prácticamente una ley económica es una norma que funciona con los productos y servicios que satisfacen necesidades. Y así como hay infinidad de productos y servicios, también hay una enorme infinidad de leyes económicas. Las leyes económicas sirven para entender y conocer el comportamiento de la vida diaria desde el punto de vista económico y para intervenir en el desarrollo de la sociedad. En términos simples, eso es la verdadera utilidad de una ley económica. Nos sirven para entender y comprender por qué se comporta la sociedad como lo hace. ¿Por qué la gente consume? ¿Por qué la gente solamente piensa en su propio bienestar? ¿Por qué la gente hace lo que hace? Y, repito, así como hay una infinidad de productos, servicios y necesidades, hay una infinidad de leyes económicas. Ahorita con la siguiente actividad voy a poner un ejemplo de ley económica, pero ustedes pueden hacer su investigación aparte y van a encontrarse con una infinidad de leyes económicas y que de cierta manera cuando las leen y las razonan y comprenden, es ahí cuando entendemos por qué el mundo funciona como funciona. Y hablando de la actividad número 2, pues llegamos a este punto, prácticamente de esta segunda pausa, donde pues esta actividad pues se puede hacer contestándola en el foro de Academy o la pueden hacer en un documento de Word, PowerPoint, PDF y es una actividad sencilla que tiene que ver con todo lo que acabamos de ver en este segundo bloque. Responde las siguientes preguntas en el foro, perdón. Número 1. ¿Qué diferencia encuentras entre un concepto económico, una categoría económica y una ley económica? De acuerdo a lo visto hasta ahora. Puedes volver a revisar las diapositivas, volver a ver la parte del video en la que explico cada una o hacer tu propia investigación y con base en ello contestar esta pregunta. Número 2. Escribe un ejemplo de concepto económico y uno de categoría económica, como los indicados en esta presentación. Ya les expliqué qué es una teoría o concepto económico y ya les expliqué qué es una categoría económica.
Entonces, y también les puse ejemplos de cada uno. Entonces, quiero que ustedes en esta pregunta me escriban un ejemplo de lo que es teoría económica y un ejemplo de lo que es categoría económica. Pueden manejar más de un ejemplo, pero eso sí, tienen que ser ejemplos diferentes a los que se presentan en este documento digital. Así, simple. Teoría económica, tal ejemplo. Categoría económica, tal ejemplo. Para ver si entendieron realmente con mi explicación o con la presentación qué es una teoría y qué es una categoría económica, porque esto va a ser importante para el desarrollo de los demás temas. Luego tenemos la número 3. La tercera pregunta nos dice, en negritas, el consumo es el objetivo final de la producción. Esa oración es una ley económica. El consumo es el objetivo final de la producción. Significa que todo producto que es creado o fabricado tiene que ser obligatoriamente consumido. ¿Verdadero o falso? ¿Será que todo lo que se produce finalmente se consume? Digo, reflexionemos un poquito y relacionemos esto con la realidad que vivimos o con la realidad que cada uno de nosotros tiene. Si tú piensas que es verdadero o que es falsa esta oración o esta ley económica, ¿en qué basas tu respuesta? No es solamente poner, para mí es verdadero o para mí es falso. No, hay que poner por qué. Y esa sería la forma de contestar la tercera pregunta. Al igual que con la actividad 1, chicos, preparen, pausen el video, copien las preguntas, preparen el documento o pueden ir al foro y poner actividad de participación número 2, número 1, número 2, número 3, respuesta de la 1, respuesta de la 2, respuesta de la 3. En la ventaja del el foro es que con solamente escribir, pues obviamente se registra la respuesta del alumno o la alumna, aparece ahí, ¿verdad? Y en el caso del grupo de WhatsApp, pues iban a tener que mandar el documento con sus datos de identificación o una portada como ustedes lo prefieran. Entonces, ahí está, pausen el video para que puedan copiar las preguntas y ya pasamos ahora a continuación con el tercer bloque y el último. Cerramos con la tercera actividad y terminamos con la explicación de la actividad semanal. Yo espero de todo corazón que esté haciendo la parte que me toca, que es que ustedes comprendan todos estos conceptos, porque sí va a ser muy... todo esto que estamos viendo ahorita sí se va a retomar con más fuerza, sobre todo en los temas que vamos a ver en septiembre. Entonces, también, o sea, maestro, de verdad no le entendí mi papá a lo que, o sea, están en todo su derecho de comentarlo y al contrario, más que molestarme, agradeceré sus buenas opiniones porque pues obviamente no es lo mismo explicar economía para administradores, contadores, economistas, financieros, que explicar economía para pedagogos o profesionales en la educación. ¿Por qué? Porque pues, son dos áreas que, a pesar de que están relacionadas, son diferentes, sí o sí. Entonces, puede ser que por momentos yo esté tratando de explicarlo en un contexto más ameno o que yo considero que sí es más como que digerible para ustedes, porque explicarlo en un concepto más técnico, sí se puede, o sea, sí lo puedo hacer, pero yo no lo quiero hacer con ustedes tan así porque si no, este video sería muy sufrible, ¿no? Y no quiero llegar a eso. Bueno, ya para cerrar, tenemos ahora la última parte que es la división de la economía. La economía, como toda ciencia, tiene una clasificación, tiene una ramificación de diversos tipos, de diversas áreas de estudio que se analizan dentro de la misma economía. Y en este aspecto hay una clasificación sencilla que es la que más se maneja en el ámbito
político, la que más se maneja en el ámbito científico, social, tecnológico, etcétera. Y creo que estas ya la han escuchado en su momento. La microeconomía y la macroeconomía. En ambas se estudia lo mismo, las necesidades, los productos y los servicios. Solamente que la microeconomía se enfoca más a las economías domésticas, la economía individual, la economía de la familia, la economía de la empresa y del gobierno. Y bueno, del gobierno no tanto, más bien de los tres primeros que mencioné, del individuo, de la familia y de la empresa. Mientras que la macroeconomía estudia la economía gubernamental o estatal y la economía mundial. Por eso esta clasificación es la más usada porque es la más comprendida dentro de todos los ámbitos que expliqué anteriormente. Analizando cada una, la macroeconomía es la economía de un país, la economía de una ciudad o incluso la economía de todo el mundo. Cuando nos pegó muy fuerte la pandemia en marzo del 2020, que sabemos que este relajo empezó en el diciembre de 2019, pero tuvo su apogeo en el 2020, en el primer, segundo trimestre del año en cuestión, pues entonces al bicho, al coronavirus, se le consideró en su momento un problema macroeconómico. ¿Por qué? Porque una pandemia involucra a toda una sociedad del mundo, toda la sociedad del mundo. Todo el mundo fue afectado por esta pandemia. Y entonces ocurre que pues este problema macroeconómico pues afecta a todos. Y esto obviamente tiene y maneja una serie de situaciones que los gobiernos tuvieron que afrontar, cerrar fronteras, limitar la producción, limitar el consumo, crear restricciones sanitarias, restricciones de todo tipo, con el objetivo de que esto no hiciera un colapso económico mundial, que en algunos países sí pasó, pero en otros afortunadamente no. Y pues el detalle es que pues cuando hay una situación que afecta a todos los países o a todo el mundo, entonces es una situación que se estudia en la macroeconomía. Ejemplos de situaciones que se estudian en la macroeconomía es, por ejemplo, las importaciones y exportaciones, la inflación, el aumento desproporcionado de los precios de repente, que un día un producto estaba en 10 pesos y a la mañana siguiente ya te cuesta 120, 130 pesos. La devaluación, que es la pérdida del valor monetario en contra de otra moneda de otro país. Las crisis económicas, como pueden ser, por ejemplo, las pandemias o los problemas de salud pública, entre otros. Luego tenemos, la otro lado de la moneda, a la microeconomía, que es el estudio de la economía de los individuos, las familias y las empresas, porque estas, de cierta manera, ayudan a regular lo que viene siendo la oferta y la demanda de productos y servicios. La demanda de productos es lo que la gente requiere, solicita, necesita para su satisfacción de necesidades. Y la oferta que está dada por las empresas es lo que éstas pueden dar o ofertar o exhibir a las personas que demandan dichos productos. Es lo que pueden ofrecer. Ejemplos de situaciones que se estudian en la macroeconomía es, por ejemplo, los productos que sirven para la alimentación, el vestido, las medicinas, la vivienda y otro tipo de factores que influyen en los recursos como las fuentes de trabajo, las fuentes de materia prima, de con qué podemos crear diversos productos o incluso con capital. Estamos hablando de dinero. Es en esta rama de la economía, la microeconomía, donde se analizan las relaciones del dinero y su importancia en pues la economía como tal. Porque sí, una persona actualmente no puede demandar un producto si no cuenta con el dinero para poder comprarlo con la oferta de las empresas.
A manera de conclusión, ya para cerrar con esta presentación, se puede decir que la economía es una ciencia histórico-social y más con el contexto de lo histórico, porque aquí ya se nos muestra de cierta forma que pues ya que vayamos analizando la historia de la economía, nos vamos a dar cuenta que la economía ha sufrido una serie de cambios impresionantes, pero manteniéndose todo siempre en el mismo objeto de análisis, las necesidades y los productos que ayudan a satisfacer. Toda esta ciencia de la economía está compuesto por conceptos, teorías, categorías, leyes económicas, y la finalidad de la economía es explicar la realidad, no solamente de una persona, sino de toda una sociedad o incluso la realidad del mundo como lo conocemos. Yo espero de todo corazón y cumpliendo con la parte que me toca, que realmente hayan podido comprender todos estos puntos que acabo de explicar y que traté de explicarlo lo más relax y que pueda ser algo que puedan consumir fácilmente. Porque les repito, no es lo mismo explicar economía para pedagogos que economía para administradores, por ejemplo. Bueno, ¿qué sucede? Tenemos nuestra última actividad de participación que tiene que ver con este último punto de las clasificaciones de la economía. La micro y macroeconomía no es la única forma en la que se divide la economía. Existen otras ramificaciones o clasificaciones. Este es el punto medular de la actividad 3. ¿Qué otras divisiones o clasificaciones tendrá la economía además de la microeconomía y macroeconomía? Comenta en el foro o en un documento una división o clasificación que investigues por tu cuenta. Esta actividad se presta más para hacerla en el grupo de WhatsApp con un documento de Word, PowerPoint, PDF. Ahí me mandan, por favor, la actividad con datos de identificación y todo para que lo pueda tomar en cuenta. Recuerden que para que yo les pueda dar los 10 puntos de la clase de hoy, tienen que entregarme las 3 actividades. Yo les recomendaría por el tipo de clase que tuvimos hoy, que fue clase grabada, que en un solo documento me entreguen las 3 actividades. Sería muchísimo mejor y eso sería así como que para poder revisarlo a mejor manera y pueda darle su calificación. En el transcurso de estos días ya van a tener su puntuación en la plataforma Academy. Esto es con referente a los 10 puntos de la clase de hoy. Hasta aquí hemos terminado con esta parte y ahora voy a explicar, ya para cerrar, la actividad de la semana. Esta actividad ya está abierta a la plataforma. Pueden entrar a la plataforma Academy. De hecho, es lo que voy a proyectar ahorita. Permítanme, por favor. Ahí está. Entonces, ok. Ok. Vamos a entrar a la actividad que se llama Actividad Digital de Introducción a la Economía. Aquí nos muestra que primero tenemos que ingresar al link que aparece ahí en el foro y de ahí tenemos que resolver la actividad digital, seguir las indicaciones de la misma y tenemos hasta el viernes 19 de agosto para realizar la actividad digital. Es decir, la podemos empezar a partir de hoy, sábado 13, y tenemos de aquí hasta el viernes 19 para hacerla. Se entiende que pasado el viernes 19, si queremos hacer la actividad en sábado 20, ya no se podrá porque la actividad va a estar cerrada el acceso. Entonces, hay que cuidar mucho eso porque me ha pasado que de repente, ay no, profe, se me olvidó hacer la actividad o no tuve tiempo por mi trabajo y la verdad, evítenme la pena de decirles que la actividad ya está cerrada.
y que pues no sería justo para sus compañeros. Entonces, no son actividades, la verdad, tan complicadas, siendo sincero, así, siendo muy sincero, no son actividades tan complicadas, por lo que yo sí les pido por favor que se tomen su tiempo. Si pueden hacerla hoy, háganla hoy, por favor, se los voy, de verdad, es lo mejor, para que ya tengan la semana libre y no tengan que estar pensando en cosas de la escuela. Más ahorita en el cuatri y en la situación en la que ya están prácticamente a unos días de ser pedagogos y pedagogas en forma. Entonces, hacerlo hoy sería mucho mejor. Cosa que sí lo pueden hacer porque honestamente lo hicieron bien el sábado, pero pues también tampoco dejarlo tan tarde, ¿verdad? Porque pues, digo, ¿sabes? Es hacer las cosas. Bueno, ya para cerrar. Tenemos la actividad digital de introducción a la economía, Universidad del Sur Campus Cancún, actividad digital de introducción a la economía, economía y educación para el grupo de octavo cuatrimestre de pedagogía. Nos dice, número 1, registra tu correo electrónico con el cual recibirás una copia de tus resultados finales. Número 2, escribe tu nombre completo para el registro de tu respuesta. Número 3, resuelve cada uno de los ejercicios, actividades y cuestionamientos que se te presentan. Número 4, el puntaje máximo a obtener es de 100 puntos, que equivalen al 20% de la calificación. Recuerden que las actividades semanales tienen mayor valor que las actividades de clase. En este caso es el 20%, 20 puntos de calificación. Y la suerte es para aquellas personas que no se preparan. A ti te deseo éxito. Entonces, al igual que como con la evaluación diagnóstica, ponemos el correo electrónico, el nombre completo, la fecha en la que estemos haciendo la actividad, que debe ser entre el sábado 13 y el viernes 19 de agosto, el grupo octavo A matutino. Y luego tenemos, aquí nos aparece la primera actividad a realizar, nos dice, en la siguiente sopa de letras encuentra los conceptos básicos de economía y colócalos sobre las líneas. Escribe el significado de cada uno de los conceptos con base en una investigación personal. Sí les voy a pedir, por favor, porque creo que es algo que de repente como que, no sé, no sé. Miren, cuando yo hice esta sopa de letras, honestamente, yo me enfoqué solamente con las palabras clave dentro de la presentación, pero luego hay alumnos que de repente me han encontrado una serie de palabras que les juro que no vinieron adrede. Es decir, son palabras que salieron, ninguna palabra mala, ni de mal contexto, ni de, no vayan a pensar, ay maestro, qué vulgar. Son palabras que de repente uno dice, ah, caray, estas palabras yo no las puse porque sí. Les voy a poner un ejemplo, así, aquí por ejemplo, hay muchos alumnos que me dicen, maestro, el PIB es algo de economía. Sí, el PIB es algo de economía, pero, pero, nunca se mencionó en la presentación. Las 12 palabras que deben encontrar, porque sí, les informo, van a ser 12 palabras. Las 12 palabras se mencionaron en la presentación. O se mencionaron en la presentación o se mencionaron en la explicación. Nada más. Son 12 palabras. Importante porque cada palabra tiene un puntaje para la calificación. Porque hay alumnos que luego me dicen, ay, yo solamente encontré 8. ¿Ok? Se te va a calificar con base en esas 8 palabras, porque las 12 palabras están, ahí están, que las puedes encontrar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo a arriba, diagonal, diagonal, o sea, al revés, al derecho, o sea, las palabras están ahí. Las palabras están ahí y todas tienen que ver con la presentación del tema de. Entonces, hay que echarle buen ojito, buena manita y todo, y vamos anotando el orden de las palabras, no importa. Lo que importa es encontrar las 12 palabras, anotar las palabras y escribir de preferencia en cada, como dice acá, porque eso también es importante. Hay muchos alumnos que solamente me encuentran la palabra y la ponen ahí. No, ahí dice, escribe el significado de cada uno de los conceptos con base en una investigación personal. Es decir, encuentro la palabra, por ejemplo, encontré la palabra de producción
que me imagino que esa es la que habrán visto cuando vieron la primera parte de la sopa de letras, así la súper obvia, producción, y es poner producción, aunque sea un concepto simple de diccionario de kinder primaria. Producción, acción y efecto de producir. Gracias. Bueno, ahí hay que buscar un concepto, una definición de la palabra que acabemos de encontrar. Entonces, sí, porque de repente pasa que, ya encontré las 12 palabras. Cada palabra tenía un valor de 5 puntos. Pero como no le pusiste el concepto, como lo dicen en la introducción, pues vale la mitad, 2.5 cada palabra. Y luego empiezan, pero ¿por qué? Porque no lees indicaciones, papá, mamá. Hay que leer indicaciones. ¿Cómo vas a exigirles a tus alumnos que sigan indicaciones claras y contundentes si tú no las sigues? Entonces, ahí está, es encontrar las 12 palabras, colocarlas en cada uno de los espacios, no importa el orden de las palabras, se los juro, se los prometo. Lo que sí va a importar y sí voy a tomar muy en cuenta es que por cada palabra me tienen que poner una definición corta, mediana, larga, pero la tienen que poner. Entonces, ahí mucho cuidado con eso, ¿eh? Y más sobre todo tomando en cuenta que es una tarea con un valor más alto. Luego tenemos ya de ahí, esta es la sopa de letras de lo primero, y ya luego de ahí viene un cuestionario con, obviamente, pues hay que tomar en cuenta cada valor. La pregunta número 2 nos dice, escribe de forma breve una interpretación a carácter personal del concepto de economía según el enfoque objetivo de Federico Engels. De acuerdo a lo que se explicó de este concepto de Federico Engels, me van a escribir una interpretación de qué es lo que comprendieron o entendieron de ese concepto. Mismo caso va a aplicar para la pregunta número 3, pero con el concepto subjetivo de Lionel Robbins. Entonces, las preguntas 2 y 3 tienen que ver con los conceptos de economía. Luego tenemos la número 4. Realiza una investigación donde expongas y expliques un problema microeconómico. Posteriormente, elabora una lista de conclusiones y escríbelas en este apartado. Entonces, podemos agarrar un problema microeconómico como lo es, por ejemplo, la falta de empleo de una persona, y entonces, con base en el desempleo, podemos hacer una lista de conclusiones de por qué es importante que la economía estudie el desempleo. Por ejemplo, ¿no? O sea, pueden ser varios tipos de casos. O sea, yo les comento un ejemplo muy común que me explican muchos alumnos. Pueden usar el mismo que acabo de comentar, porque al final de cuentas, cada quien le da la serie de conclusiones personales que le dé, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer con la pregunta número 5, pero en vez de que sea un problema microeconómico, vamos a explicar un problema macroeconómico. Un ejemplo de problema macroeconómico que me mencionan muchísimo y porque se menciona también en la presentación es la inflación. ¿En qué afecta? En que haya un aumento súper desproporcional de los precios de las cosas. Creo que explicar la inflación ya nos dice muchas cosas en obviedad, pero yo quiero que cada quien le ponga la interpretación personal a ese problema macroeconómico. Otro concepto que me explicaron mucho es recientemente en las clases virtuales en esta materia es el COVID, el cobicho. Entonces también es un problema macroeconómico, sí, un problema de salud pública, pero que nos afectó económicamente. Entonces también ahí suelten todas sus conclusiones respecto a ese tipo de problemas micro en la pregunta 4 y macroeconómico en la pregunta 5. Cuando terminan de contestar todo el cuestionario, le dan al botón de enviar, como lo hicieron con la evaluación diagnóstica, y solamente es esperar la revisión, calificación y el subir la nota en la plataforma Academy. Compañera, compañero, hasta aquí hemos llegado con este video. Te agradezco de todo corazón si es que lo viste desde el principio hasta el final. Yo sé que fue un video muy largo, pero de verdad de todo corazón te agradezco que hayas observado este material que fue preparado para ti, para ustedes, y no me queda nada más que agradecerles por su aguante y espero en el transcurso de hoy sábado 13 de agosto 2022
Espero sus 3 actividades de participación antes de medianoche y la actividad semanal ya está abierta a partir de hoy y se cerrará el viernes 19 a la medianoche. Entonces, por favor, tómate tu tiempo, admínistrate y resuelve para que puedas contar con estos 30 puntos valiosísimos en tu calificación final. No porque estés en el último cuatrimestre o ya estemos en la recta final, hay que descuidarnos. Las calificaciones importan e importan mucho. Y más si tú tienes una meta personal que con esas calificaciones quieres hacer algo con ellas y quieres obtener la mejor nota. Entonces, yo de verdad, de todo corazón, no es tan complicada esta materia. Pueden obtener 10 todos, pero hay que echarle el último esfuerzo extra. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una linda tarde o una linda noche. Hasta luego.